Egunon, buenos días. Antes de nada, pues agradecer a la Universidad Pública de Navarra la invitación a participar en este curso de verano y sin más, pues empezaré a explicar un poco el contenido de la ponencia que se me había solicitado sobre la fiscalización de las políticas sociales y el funcionamiento de lo que podríamos llamar deducciones fiscales reembolsables que existen en distintos países de Europa y de América. El objetivo principal de esta ponencia o de este pequeño repaso es reflexionar sobre lo que entendemos, lo que podemos llamar fiscalización de las políticas sociales y, en líneas un poco más generales, reflexionar sobre las posibilidades que existen y que se están desarrollando para una mejor integración entre las políticas sociales, las prestaciones económicas y las políticas tributarias o las políticas fiscales. Para eso, lo que en esta media hora me gustaría hacer es explicar el funcionamiento y también el impacto de lo que los anglosajones llaman tax credits, que en español, en castellano, podríamos traducir como deducciones fiscales reembolsables que existen al menos en una quincena de países de Europa y de América. Empezaré por un panorama general, qué son eso que llamamos deducciones fiscales reembolsables, cómo funcionan y por qué son cada vez más utilizadas. Explicaré brevemente dos o tres casos, los más paradigmáticos, los más conocidos o los que mejor podemos entender como ejemplos de cómo funcionan estas deducciones fiscales y también brevemente cuál ha sido su impacto y cuáles pueden ser sus ventajas y sus desventajas a la hora de reforzar o de reorientar los sistemas de políticas sociales. Bien, podemos empezar con una cita, un artículo muy interesante de Ferrarini, Nelson y Ogg de 2012. Ellos dicen: los estados del bienestar están siendo objeto de una sutil y en ocasiones inadvertida transformación, la fiscalización de las prestaciones sociales. Bueno, ¿qué quiere decir esto de fiscalización de las prestaciones sociales? Bueno, nos referimos sobre todo a la utilización cada vez mayor de algunas herramientas o beneficios fiscales, deducciones, desgravaciones, exenciones, que lo que hacen es, bien reduciendo la base por la que se tributa, bien reduciendo la cuota que se paga, dar respuesta a necesidades que normalmente se abordan también desde las políticas y las prestaciones sociales convencionales. Bien en el ámbito de la familia, de deducciones por descendientes, por ascendientes, por discapacidad, por dependencia, por vivienda, por pensiones, por empleo, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que decir es que esta fiscalización, que no es nueva, pero que se ha ido reforzando en los últimos años, da lugar a lo que se llama estado de bienestar oculto, lo que algunos teóricos y economistas han definido como un estado de bienestar oculto, que supone, por una parte, un gasto fiscal, una pérdida de recaudación muy elevada. José Antonio Noguera ha publicado algún estudio al respecto en España y cuantifica en 11.000 millones de euros, 11.000 millones de euros, lo que cada año se deja de recaudar en concepto de este tipo de beneficios fiscales, y es además, o tiene el riesgo de ser unas políticas fiscales regresivas en la medida en que no se benefician de estas políticas las personas de menos renta, las personas que no hacen la declaración por IRPF o las personas que generan una deuda tributaria muy, muy pequeña. Por eso mismo, por este carácter regresivo, me parece importante desde un principio diferenciar que en este proceso de fiscalización de las políticas sociales coexisten dos tipos de herramientas diferentes. Por una parte tendríamos las deducciones tradicionales, que vamos a llamar deducciones no reembolsables. Estas deducciones lo que hacen es, se limitan a reducir la deuda, la cuota, lo que los contribuyentes tienen que pagar en concepto de IRPF, y se basa, por tanto, en una lógica de reducción de la presión fiscal, de reducción de la carga tributaria. Y, como decíamos antes, no benefician ni a quienes no hacen la declaración de la renta, ni a quienes tienen una deuda muy pequeña y, en todo caso, poco que reducir o poca presión fiscal que reducir.
En cambio, las deducciones reembolsables, los tax credits, que también podemos referirnos a ellos como impuestos negativos, benefician a todas las personas potencialmente beneficiarias de ese tipo de deducciones, ya que si la deducción es mayor que la deuda, no se pierde, sino que se convierte en una prestación neta. Una prestación neta. Las personas que tienen derecho a una parte pequeña o que no tienen derecho a esa deducción tendrían derecho a ella como prestación neta. Ahora veremos un poco cuál sería el funcionamiento, pero tienen la ventaja, digamos, de que cuando la deuda tributaria es cero o es demasiado pequeña, se cobra como una prestación neta, como el resto de las prestaciones que existen en el estado de bienestar. Lo que pasa es que es financiada o abonada desde los departamentos de Hacienda. Y me parece que es importante tener en cuenta esta diferenciación también porque estas dos herramientas, estos dos tipos de deducciones responden a dos lógicas contrapuestas. La primera de las lógicas es una lógica de reducción de los impuestos, es una lógica de reducción de la presión fiscal, que ha sido muy popular y muy utilizada durante muchísimos años. Vamos a reducir la presión fiscal. Y, en cambio, las otras responden más a una lógica redistributiva. Vamos a abonar unas prestaciones económicas que en este caso se materializan vía fiscal, pero que consisten en deducción, en prestaciones redistributivas, en prestaciones netas. Para entender un poco de lo que estamos hablando, bueno, pues este gráfico, esta tabla, recoge algunos casos para el caso de Guipúzcoa, pero que no es muy distinto de lo que ocurre en otros territorios, en el conjunto del territorio de régimen común. Diferente es una familia de dos miembros que hacen una declaración conjunta con 3 hijos menores de 6 años. ¿Qué es lo que ocurre? Si vemos qué es lo que pasa para las diferentes rentas salariales, pues por ejemplo, en la fila superior, una familia que tenga ingresos de 50.000 euros, unos ingresos elevados, tiene teóricamente una cuota íntegra de 10.000 euros, por lo menos con los tipos y tramos que existen en Guipúzcoa. La deducción a la que tendría derecho en el caso de estos 3 hijos asciende a 3.652. Bueno, entonces, ¿qué es? Pues su cuota líquida, si restamos a la cuota íntegra la deducción, su cuota líquida es de 6.798 euros, se ha beneficiado del 100% de esa deducción y en vez de pagar 10.450 euros, paga 6.798. En una familia con las mismas características que tenga 30.000 euros de ingresos, pues el funcionamiento es similar. La cuota íntegra es mucho más pequeña, es de 4.109 euros, la deducción es la misma porque el número de niños y la edad es el mismo. Entonces, cuando reducimos la cuota íntegra, le restamos la deducción, la cuota líquida se queda en 457 euros. Prácticamente no paga IRPF porque todo el IRPF le ha sido de alguna manera perdonado mediante esa deducción y se vuelve a aprovechar del 100% de esa deducción y se vuelve a aprovechar de 3.652 euros de deducción. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando esa familia tiene, por ejemplo, unas rentas salariales de 25.000 euros? Su cuota íntegra son solamente 2.709 euros, que es más pequeña que la deducción. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se aprovecha de los 2.709 euros, paga 0 euros, no paga IRPF, pero no se ha podido aprovechar del 100% de la deducción. Se ha aprovechado solamente de un 75%, un 74,2% de esa deducción, porque su deuda tributaria no daba para más. Como no hay un tramo negativo, pues al final solo se beneficia de esos 2.709 euros que tenía inicialmente como deuda. Lo mismo ocurre, pero en mayor medida, con las personas que tienen 20.000 euros de ingresos. Su cuota íntegra es de 1.478, entonces nunca se va a beneficiar más que en esos 1.478 euros de esa deducción y deja sin aprovecharse una cantidad importante. Y en el caso más extremo, con ingresos de 12.000 euros o inferiores, la cuota íntegra en sí mismo y en primera instancia es de 0 euros, porque ya con esas cantidades no se paga IRPF. La deducción teórica es la misma que en los demás casos, es de 3.652 euros. La cuota líquida sigue siendo 0, pero no se ha aprovechado en un 0% de la posibilidad de aplicarse esa deducción porque ya no había más presión fiscal que reducir, ya no había más impuestos que reducir. ¿Qué pasaría si en lugar de tener estas deducciones tendríamos unas deducciones reembolsables? Pues vemos en la última columna
que, desde luego, en los dos primeros casos, las personas contribuyentes ya han utilizado su deducción, ya han reducido suficientemente su cuota, no tendrían una deducción reembolsable, pero en los otros casos, lo que no se ha podido aprovechar como deducción de impuestos, se aprovecha como prestación económica neta. En el caso de las familias con 25.000 euros, la deducción neta sería 943, tendrían una deducción de 2.709 más una prestación de 943. Y así sucesivamente. Las familias con ingresos de 15.000 euros tendrían una deducción de 328 euros, muy pequeña, pero tendrían una prestación neta de 3.324 euros, y las familias que no iban a pagar impuestos tendrían esa deducción, la aprovecharían íntegramente como prestación neta y recibirían los mismos 3.652 euros que una familia con el mismo número de hijos y de hijas, pero con rentas salariales de 50.000 euros. Obviamente, las personas sin ingresos salariales también se beneficiarían de la deducción íntegra, aunque no hagan la declaración de la renta, de la deducción íntegra de esos 3.652 euros que corresponderían de la misma manera a todas las familias. Este es un poco el funcionamiento de las deducciones reembolsables sobre los impuestos negativos, en la medida en que se cobra una parte, no se paga como impuesto, sino que es un impuesto negativo que las familias perciben como prestación neta. Básicamente, ¿cuáles son las características principales de estas deducciones fiscales reembolsables? En primer lugar, yo insistiría que se trata de sistemas que fundamentalmente fueron desarrollados en los países anglosajones, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia. Fueron además especialmente impulsados en los años 90, en principios de este siglo, por la tercera vía, por Bill Clinton, por Tony Blair, por Gordon Brown, por ese tipo de políticas socialdemócratas de la tercera vía, pero también se han desarrollado crecientemente además en otros países de Europa, en Francia, en Bélgica, en Italia, en la propia España y también, como vemos después, pues en la propia Comunidad Foral de Navarra. Se vinculan muy claramente a las lógicas de la activación, a ese paradigma del making work pay, ese paradigma de que merece la pena trabajar aunque sean empleos de bajos salarios y de que hay que reducir la trampa de la pobreza y activar a las personas que están percibiendo prestaciones de garantía de ingresos, y también a la lógica de la inversión social, del paradigma de la inversión social y específicamente de la inversión en la infancia y del apoyo a las familias con hijos e hijas. Hay que insistir que fundamentalmente este tipo de deducciones se han destinado a complementar salarios bajos y vinculado a ello a incentivar el acceso al empleo y a evitar la trampa de la pobreza, a canalizar las prestaciones de apoyo a las familias con hijos e hijas, y también han tenido un objetivo de simplificar el sistema del continuo de impuestos y prestaciones y a incrementar la progresividad del sistema fiscal. No se trata de prestaciones universales en general ni incondicionales, en el sentido de que, como acabamos de ver, se orientan a menudo o únicamente a quienes tienen ingresos laborales o a quienes tienen responsabilidades familiares. Entonces, se han utilizado muy fundamentalmente o básicamente para luchar contra la pobreza infantil y contra la pobreza laboral, la pobreza en el empleo, que también es verdad que son dos formas, entre comillas, respetables o decentes de pobreza. Pues eso se vincula también a algunas cuestiones que después comentaremos sobre la aceptación social de este tipo de prestaciones y sobre la concepción también de estos partidos de la tercera vía sobre la necesidad de reducir sobre todo la pobreza en la infancia, la pobreza en las familias y la pobreza en las personas ocupadas en el mercado de trabajo. Son en general sistemas complementarios o adicionales a las prestaciones económicas convencionales. En algunos casos hay que elegir entre una vía u otra, pero normalmente son complementarios, o sea, al mismo tiempo que las prestaciones tradicionales, y normalmente funcionan en el marco de unos sistemas de IRPF que son muchísimo más amplios, que están definidos por otras herramientas, los mínimos vitales, bonificaciones al trabajo, reducciones por tributación conjunta, otras exenciones, otras deducciones. Entonces se mezclan muy a menudo con el conjunto, con la integralidad de la definición de los impuestos sobre la renta.
la mayor parte de las cosas que os estoy contando hoy tienen su origen en un informe que hicimos para el Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, en el que intentamos identificar distintas deducciones fiscales de carácter reembolsable, y en aquel momento identificamos, o por lo menos resumimos, 31 deducciones fiscales diferentes en 12 países. En Reino Unido, en España, en Alemania, en Italia, en Austria o en una serie de países. De aquellos 31 casos, una decena más o menos consistían en complementos salariales para trabajadores pobres o trabajadores con bajos salarios. Una docena estaban orientados a familias con hijos, o sea, ya veis que más de 2/3 se dedicaban bien a complementos salariales, bien prestaciones familiares, pero también había otros ejemplos de deducciones fiscales reembolsables destinados a temas de vivienda, complementos de pensiones, atención a personas dependientes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, muy brevemente voy a hacer una pequeña alusión a dos de las principales experiencias, que son la experiencia norteamericana y la experiencia británica. El Earned Income Tax Credit, el ATC estadounidense, aunque se introdujo en 1975, se reforzó fundamentalmente en los años 90 o a partir de los años 90 con Bill Clinton, y no cabe duda que es la principal prestación económica que existe hoy en Estados Unidos frente a la pobreza. Y es paradigmático que la principal prestación económica que existe en Estados Unidos contra la pobreza esté fundamentalmente dirigido a las familias que trabajan y tienen hijos. Tiene un apoyo social relativamente y político relativamente importante, y en gran medida por eso mismo, porque no se asocia a las prestaciones convencionales de garantía de ingresos para personas inactivas o personas que no tienen hijos. Tiene una cobertura importante, en torno al 16% de la población estadounidense percibe en su integridad o en parte esta prestación, el 78% de la población no la cobra porque tiene ingresos superiores, y el 6% de la población no la cobra porque no tiene ingresos suficientes que le den derecho para acceder a esta prestación. Entonces, en este caso, desde luego, no responde a ese objetivo de progresividad o de universalidad. El gasto es importante, por lo menos en términos del modelo norteamericano de protección social, asciende a un 0,32 del PIB, y se puede acceder, las cantidades no son muy elevadas, un máximo de 6.500 euros anuales, y se puede acceder con ingresos de hasta más o menos 49.000 euros, en torno al 100% del salario medio, si bien en ese caso la cuantía, la deducción que se percibe es muy reducida. Y también es importante señalar que en este caso se cobra de forma anual. El caso inglés es más cercano, es un sistema de deducciones fiscales que está en vías ya desde hace años, en vías de desaparición, porque cuando hubo el cambio de los gobiernos laboristas a los gobiernos conservadores, el conjunto de las prestaciones sociales, incluyendo estas deducciones fiscales, se unificó en una sola prestación, que era una prestación directa y no una deducción fiscal. En cualquier caso, durante los años del Partido Laborista, desde luego fueron también unas deducciones fiscales dirigidas tanto a las familias como a los trabajadores de bajos salarios, que tuvieron un gran desarrollo. Las dos deducciones juntas tenían un gasto equivalente al 1,75 del PIB, es un gasto muy importante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Euskadi con la RGI gasta un 0,7 del PIB en Euskadi, entonces es un gasto muy importante, y beneficiaba casi al 25% de las familias británicas, al 80% de las familias monoparentales, prácticamente a casi todas las familias monoparentales, y a el 54% de las familias con hijos. Entonces, desde luego, en ese sentido, eran o fueron unas deducciones fiscales que tenían una cobertura y una capacidad de redistribución muy importante. Y creo que también hay que hacer alusión a un ejemplo, una experiencia mucho más limitada desde el punto de vista presupuestario, pero que son las deducciones por maternidad, familia numerosa y discapacidad en España, que en el territorio común, territorio de régimen común, que tienen también esta característica de impuesto negativo. La IREF acaba de hacer público un informe en relación a estas prestaciones. Por una parte, las cuantifica. En total, entre las dos prestaciones, el gasto fiscal, lo que se deja de recaudar, es de casi 1.750 millones.
y en el caso de la deducción por maternidad, la cuantía media que se recibe es de unos 868 euros y en el caso de las deducciones por discapacidad algo más de 1.000 euros. Y lo que la IREF nos dice es que los beneficiarios de estas deducciones y el coste recaudatorio se reparte de manera homogénea por toda la distribución de la renta, llega a todas las decilas de renta y que la caída del tipo efectivo, lo que las personas se benefician en reducción impositiva, es más pronunciado en las rentas bajas. Y la IREF nos dice que al configurarse como un impuesto negativo, estas deducciones tienen un efecto de mejora de la progresividad y además una pequeña reducción de la desigualdad. Entonces, desde ese punto de vista, una deducción de este tipo, por su carácter de impuesto negativo, aunque tiene un diseño muy restrictivo, tiene un efecto significativo en términos de progresividad del sistema fiscal, en términos de reducción de la desigualdad y también algunas investigaciones previas nos habían dicho que tenía también un efecto importante en términos de un efecto significativo, aunque no muy importante, en términos de incremento de la natalidad. ¿Qué otras experiencias? Pues muy brevemente, pero Alemania tiene, por ejemplo, una deducción por hijo a cargo que es incompatible con la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social. O se cobra una o se cobra otra. Normalmente se elige la más rentable, pero no se pueden combinar las dos. Italia estableció no hace mucho tiempo una deducción de hasta casi 1.000 euros para trabajadores con ingresos de bajos salarios. Bélgica tiene también una deducción, creo que tuvo distintas deducciones, pero en la actualidad tiene una deducción por gastos por cuidado infantil. Quebec tiene, o los territorios canadienses en general, tienen muy distintas deducciones reembolsables de este tipo. Por ejemplo, una reducción por gastos de atención a domicilio de personas mayores de hasta casi 7.000 euros anuales. Y el caso de Navarra, que como conocéis perfectamente, tiene deducciones por pensiones de viudedad, de jubilación, de vivienda, etc. ¿Qué podemos decir del impacto de estas deducciones? ¿Qué impacto tienen para los objetivos que pretenden conseguir? Bueno, en primer lugar, hay que decir que evaluar la eficacia de estas deducciones no es muy sencillo, en parte porque no se suele evaluar o no es tan común evaluar de forma específica la utilización de la vía fiscal, sino los efectos que como prestación económica tienen. Entonces, en este caso nos interesa más el impacto específico de la utilización de esa vía fiscal. En general, lo que se evalúa es la existencia de un sistema de transferencias económicas en el ámbito de la pobreza, en el ámbito de la infancia, etc. Al mismo tiempo, también hay que decir que las experiencias son muy diferentes en cuanto a trayectoria, en cuanto a cuantías, en cuanto a generosidad, en cuanto a condiciones de acceso y que es difícil pues, encontrar conclusiones válidas para todas las herramientas. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de algunos datos básicos de las dos experiencias que más se han evaluado, la norteamericana y la británica, y después entrar a plantear algunas consideraciones, ya para terminar, sobre las ventajas y las desventajas que implica este tipo de herramientas. Bueno, en cuanto al impacto de los tax credits en Estados Unidos y en el Reino Unido, creo que se puede decir que han tenido en ambos lugares un impacto claro en la reducción de la pobreza. No necesariamente mayor que las prestaciones de garantía de ingresos convencionales, pero se han contribuido a reducir la pobreza y a fomentar la inclusión laboral de ciertos colectivos mediante la complementación de los salarios bajos, haciendo que el empleo de bajos salarios sea más rentable, más, entre comillas, interesante. Y en Estados Unidos parece demostrado además que el mayor impacto en cuanto a la reducción de la pobreza se ha centrado en las mujeres a cargo de familias monoparentales. También es verdad que hay otros ejemplos, como el modelo que estuvo en vigor en Francia durante un cierto tiempo, que apenas tuvo impacto en lo que se refiere a la reducción de la pobreza. Muy ligado a esta cuestión, también se han puesto de manifiesto efectos positivos en cuanto a incentivar el acceso al empleo y reducir la trampa de la pobreza. Aunque parece que estas medidas afectan más al número de personas que trabajan, al margen, digamos, extensivo, que al margen intensivo, que al número de horas que las personas trabajan. Y de hecho, en ese sentido, algunos estudios también han hallado algunos efectos desincentivadores
en el acceso al empleo con este tipo de herramientas, en el acceso al empleo del segundo perceptor de los ingresos cuando se trata de parejas en los que ambos cónyuges trabajan. Y también creo que hay que decir que no hay datos concluyentes en relación al impacto de estas prestaciones en lo que se refiere a la reducción de los salarios. Pese al temor que los complementos salariales sean en realidad una subvención al empleo de bajos salarios, no creo que ni cuando se materializan mediante el sistema fiscal ni directamente mediante el sistema de prestaciones económicas, como es el caso de la renta garantizada en Navarra, tengan un impacto en la reducción de los niveles salariales. Y también se ha documentado, creo yo, suficientemente el impacto positivo de estos tax credits en el ámbito de la infancia, de la pobreza, de la salud, de la educación y del bienestar en la infancia. Y sobre todo en el caso del EITC norteamericano hay muchísima literatura en la que se documentan reducciones de la pobreza infantil, mejoras en las habilidades no cognitivas de los niños, en el rendimiento educativo, en el estado de salud física y mental de las madres, otra serie de indicadores que tienen que ver con la salud e incluso la nupcialidad y la fecundidad, aunque ya digo que muchas veces estos impactos positivos también se podrían haber conseguido mediante un sistema de prestaciones económicas directas. Por ir terminando, ¿cuáles son, a mi juicio al menos, las principales ventajas y desventajas que plantean estas herramientas? Yo creo que la principal ventaja es que incrementan la progresividad del sistema fiscal y una universalidad real, ya que extienden o pueden extender, por lo menos ya hemos visto que no siempre, pero pueden extender o están diseñadas para extender a toda la ciudadanía unos beneficios fiscales, unos gastos fiscales de los que hoy solo se beneficia una parte de los contribuyentes. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, extender el gasto que se hace en deducciones fiscales no solamente a las personas que hacen la declaración de la renta, sino al conjunto de las personas que reúnen las condiciones de tener hijos, tener trabajos de bajos salarios, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, incrementan la progresividad del sistema fiscal y garantizan una mayor universalidad. Al mismo tiempo, creo que permiten superar la lógica de la reducción de impuestos, que para las personas de menor renta, como hemos visto, tiene muy poco recorrido, sustituir esa lógica de reducción de impuestos por una lógica de redistribución de la renta y hacerlo de una manera discreta, hacerlo de una manera, entre comillas, sigilosa. Y yo creo que eso, como veremos después, pues tiene también su interés. Y en el ámbito, cuando se utilizan como complemento salarial, creo que también contribuyen, como el resto de los estímulos al empleo y de los complementos salariales, a ir sustituyendo la idea de que las prestaciones de garantía de ingresos son prestaciones que sustituyen ingresos que se perdieron, que personas que no tienen ningún ingreso y que como las prestaciones por desempleo han perdido el 100% de sus ingresos y necesitan una prestación, esa idea de sustitución o de rentas de sustitución, empezar a pensar más en términos de rentas de complementación, porque muchas veces lo que estas prestaciones hacen es complementar salarios bajos. No sustituir un ingreso que se perdió, sino lo que hacen es complementar unos salarios que son insuficientes para una vida, para tener unos ingresos suficientes. Entonces, creo que desde un punto de vista conceptual permite cambiar de lógicas que son más bien del siglo XX hacia lógicas que están más adecuadas a la situación actual del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, como otra de las ventajas de estas herramientas, creo que favorecen la normalización y la simplificación del sistema y reducen la estigmatización asociada a la percepción de prestaciones selectivas y condicionales de garantía de ingresos. El percibir las prestaciones o percibir prestaciones desde el sistema fiscal, desde las oficinas de Hacienda, creo que tiene poco que ver con el percibir unas prestaciones desde los sistemas de servicios sociales, en el caso de Euskadi de empleo. Entonces, creo que en ese sentido simplifica, porque solamente se va a Hacienda a pagar o a cobrar, y no existen dos canales diferentes, uno para cobrar y otro para pagar, y además reduce esa estigmatización. Y creo que al mismo tiempo el recurrir al sistema fiscal favorece los avances hacia modelos menos condicionales. Menos condicionales en el sentido que están definidos únicamente por criterios económicos y no por criterios de conducta o de comportamiento. Salvo que entendamos como comportamiento el tener hijos o el tener trabajo, que ya implica una consideración moral, pero más allá de esas consideraciones, fundamentalmente
al hacer la declaración de la renta y decidir que tienes una deducción, sea reembolsable, sea no reembolsable, no entran condicionantes de otro tipo. Creo que avanzamos hacia sistemas más automatizados, menos condicionales y que, como digo, están definidos únicamente por criterios económicos y no por otros criterios. Creo que también, desde luego en el caso de Euskadi, pero creo que también en el caso de Navarra, en el caso del territorio de régimen común, evitan la creación de dobles vías de acceso para la cobertura de las mismas necesidades. Ahora mismo lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de las prestaciones familiares en Euskadi, junto a algunas prestaciones universales familiares de muy pequeña cuantía, lo que tenemos son deducciones fiscales para los grupos de clase media, baja, media, alta, pero no desde luego para las personas de menor renta, deducciones fiscales, digamos, para la gran mayoría, y prestaciones selectivas, bien sea la RGI, bien sea la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, para las familias de pocos ingresos. Yo creo que sería conveniente tender a unificar en un solo dispositivo, en una sola ventanilla, las prestaciones por hijo a cargo, independientemente de la renta de las personas. Y las personas esa misma necesidad o esa misma contingencia se aborde desde una misma sola ventanilla. Lo mismo ocurre también en el caso de las prestaciones por vivienda. En Euskadi tenemos unas deducciones por alquiler y por amortización de hipotecas y tenemos unas prestaciones selectivas, condicionales, vinculadas a la RGI para acceder a la vivienda. No tiene sentido que existan para unas personas con renta suficiente la vía fiscal y para personas con poca renta la vía asistencial. Creo que sería muchísimo más conveniente establecer una sola ventanilla y un continuo al que accedan todas las personas independientemente de su renta. Creo que contribuyen también a reducir el gasto y el número de perceptores de las prestaciones de garantía de ingresos sin dejar de atender a esas personas. Menos personas dependientes de prestaciones asistenciales, personas que pasan al sistema fiscal, que en ciertas condiciones, en ciertas situaciones, puede ser un cambio importante en la medida que a veces es necesario no inflar excesivamente la nómina de usuarios y la nómina de gasto de las prestaciones asistenciales. Y vinculado con eso, creo que hay que insistir en que este tipo de prestaciones tienen una mayor aceptación social debido a ese carácter universal, tienen mayores posibilidades de camuflaje, por decirlo de alguna manera, camuflaje presupuestario, y tienen una mayor aceptación social porque son más discretas, son, en algunas comillas, más sigilosas y tienen mayor capacidad de responder o de soportar los cuestionamientos, las críticas que se hacen normalmente a las prestaciones asistenciales convencionales. Yo insistiría o recordaría que el desarrollo de este tipo de herramientas en el Reino Unido viene sobre todo de la idea de que los laboristas pensaban en un principio que sería más fácil la redistribución hacia las familias pobres mediante un sistema como el fiscal que mediante las prestaciones de asistencia social tradicionales. Y creo que también hay que decir que cuando se orientan a los trabajadores de bajos salarios, reducen la trampa de la pobreza, estimulan el acceso al empleo y previenen el problema o las casuísticas de la pobreza laboral o la pobreza en el empleo. Y para terminar, pues creo que hay que hablar también de las desventajas que tienen estas prestaciones. Yo creo que tienen una desventaja muy importante, que es la dificultad para conciliar la lógica de la declaración fiscal, que es anual, que es individual, que es incondicional, con la lógica de las prestaciones económicas asistenciales, que son mensuales, que son familiares, que se calculan a nivel de unidad de convivencia y que son condicionales. Muchas veces estas dos lógicas coinciden muy poco, coinciden mal y es difícil conciliarlas. Es verdad también que estas deducciones fiscales no evitan necesariamente los problemas de no acceso, los problemas burocráticos y administrativos, el fenómeno de los cobros indebidos. Pensamos que son más fáciles de gestionar, pero en la práctica, y el caso inglés es bastante paradigmático, en la práctica vemos, por ejemplo, que no es tan fácil llegar a personas que no están obligadas a realizar la declaración por IRPF o que la Hacienda no tiene la información que necesita sobre estas personas. Y luego también creo que hay que insistir en que no son prestaciones muy claramente adaptadas a los casos y a las situaciones en los que los ingresos que se tienen en cuenta son muy cambiantes y son muy volátiles. Creo que funcionan mejor cuando los ingresos y el cálculo de las prestaciones son algo más estables.
Y por terminar con las desventajas. Hay que tener en cuenta que el diseño de estas deducciones interactúa con el resto de los elementos del diseño de la tributación sobre la renta, del diseño del IRPF. Las reducciones de la base, los tramos y los tipos nominales, otras deducciones, la tributación en conjunto individual, las retenciones, las obligaciones de tributar o no, también con las cotizaciones sociales, y muchas veces el hecho de que no funcionen sobre la nada, sino que funcionen sobre otro montón de normas y de reglas, oscurece su funcionamiento y altera además o puede incluso neutralizar los resultados positivos que podrían tener. Y terminaría diciendo o recordando dos desventajas también que me parecen importantes. Por una parte, creo que generalizar estas fórmulas podría tener el riesgo de una estigmatización adicional de los sistemas convencionales de garantía de ingresos. Y de alguna manera, como hemos dicho antes, lo que podemos entender, entre comillas, como formas decentes o respetables de pobreza, la pobreza en el empleo, la pobreza de las familias, lo trasladamos, lo tratamos desde el ámbito de la fiscalidad, lo que quedaría en el ámbito de la garantía de ingresos sería, otra vez entre comillas, las formas más indecentes o menos respetables de pobreza. Las personas que no trabajan, las personas que no tienen hijos, que serían la clientela casi exclusiva de las prestaciones más asistenciales, lo que sin duda creo yo que tendría un gran riesgo de mayor estigmatización. Y al mismo tiempo, otra de las grandes o de las principales inconvenientes es el riesgo de mezclar las políticas de recaudación y las políticas de gasto, las políticas de ingreso y las políticas de gasto. Si lo que hacemos es reducir la capacidad de recaudación mediante este tipo de deducciones, que no hacen otra cosa que gasto fiscal, se reduce la recaudación, se reduce el margen de actuación de la administración y lo que hacemos es capturar de inicio para unos fines determinados una parte de la recaudación fiscal, con lo que el margen para otras políticas pues se reduce. Yo creo que estos inconvenientes o estas desventajas son también, pues necesariamente es necesario tenerlas en cuenta. Y termino. ¿Qué tipo de utilidad o qué usos podría tener en el entorno español este tipo de deducciones fiscales reembolsables? A mi juicio, la principal podría ser las políticas de familia e infancia. España y las comunidades autónomas, salvo alguna pequeña excepción, no tienen una prestación universal por hijo a cargo, que es lo que tienen la mayor parte de los países de nuestro entorno, y creo que sería relativamente sencillo e incluso relativamente barato mejorar las políticas de familia y las políticas de lucha contra la pobreza infantil fusionando las herramientas que hoy tenemos, deducciones fiscales, impuestos negativos, aunque muy restrictivos, prestaciones asistenciales, de forma que fusionando y planteando un impuesto negativo mucho más generalizado, podamos tener una verdadera política, una verdadera prestación universal por hijo a cargo que tenga mayor éxito que las actuales políticas, tanto desde el ámbito de la natalidad como desde el ámbito de la lucha contra la pobreza infantil. Creo, en segundo lugar, que la vía que se inició hace ya tiempo en Navarra y que se reforzó desde la legislatura anterior con los complementos de las pensiones bajas de edad, pensiones no contributivas, pensiones de jubilación, etcétera. En el caso de Euskadi, por ejemplo, la vía de las deducciones fiscales reembolsables sería, a mi juicio, más útil, más práctica que la vía actual de la RGI. Creo que también, y como también se está haciendo en Navarra, creo que se podría avanzar en unas políticas de vivienda más fuertes y más sólidas si se fusionaran y se vincularan las deducciones fiscales que existen, al menos en Euskadi, con las prestaciones asistenciales que existen, de alguna manera evitar el que sigan existiendo dos ventanillas diferentes para pagar prestaciones de acceso a la vivienda. Y creo que también habría un cierto margen en el ámbito de la pobreza laboral para el establecimiento de complementos salariales para trabajadores de bajos salarios. Tanto en el diseño del ingreso mínimo vital, creo que se ha hablado en este seminario mucho de esta cuestión, como en el diseño de las rentas garantizadas autonómicas, se tiende cada vez más a establecer sistemas de estímulos al empleo, de complementos salariales que hagan que el acceso al empleo, que eviten la trampa de la pobreza, pero es verdad que estos sistemas están sobre todo, hay algunas comunidades en las que el diseño es más generoso, pero están sobre todo orientadas a las personas que bien acceden de forma sobrevenida al empleo
o bien tienen ingresos inferiores al umbral de la prestación. Creo que existe otro colectivo con ingresos algo superiores que no se ven beneficiados por las prestaciones de garantía de ingresos, que podrían ser objeto de algún tipo de complemento salarial, con algún mecanismo fiscal de carácter anual que, al menos como funciona el ITC norteamericano, suponga una cierta mejora de su remuneración total mediante este tipo de herramientas fiscales, de deducciones fiscales reembolsables. Y nada más, espero haber sido capaz de explicaros cómo funcionan, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esta fiscalización de las políticas sociales. Muchas gracias.